Hola, es un placer poder compartir con ustedes esta mesa y agradecimiento especial al Consejo de Cardiología Nuclear y al comité organizador por la invitación. Vamos a arrancar con la presentación del PET en la evaluación de los pacientes con vasculitis. Como primera medida vamos a hacer una clasificación de los distintos procesos que podemos evaluar con el PTC. En ello vamos a incluir los grandes vasos, arteritis celular gigante con o sin polimialgia reumática, en sus componentes craneal y extracraneal, la arteritis de Takayasu, después otras entidades que afectan vasos de diverso calibre, que son raras, el Cogan y el Besset, la aortitis aisladas y otras enfermedades secundarias que pueden comprometer los grandes vasos. Como sabemos, todas las modalidades, en el caso de la vasculitis de grandes vasos, se han introducido y han comenzado a utilizarse antes de que las guías y recomendaciones las indiquen, y esto recién ha sucedido en el año 2018 para la Liga Europea y en el año 2021 para el Colegio Americano, donde se han incluido ya los métodos de imágenes como herramientas para la evaluación de estos pacientes. Como sabemos, la arteritis de célula gigante y el Takayasu comparten muchas de las publicaciones, sin embargo son dos entidades claramente diferentes. Primero por las edades de afectación, los grupos poblacionales, las características genéticas, la evolución, el tipo de presentación clínica y por ende también la evolución post-tratamiento. Esto también se traslada a la evaluación de los métodos. En el caso del PET-CT, la sensibilidad y especificidad agrupadas es de alrededor del 88-81%, pero cuando analizamos la arteritis de Takayasu, en general hay coincidencia de que los valores de sensibilidad y especificidad serían menores. Las recomendaciones entonces, tanto EULAR como el Colegio Americano, indican los estudios, en el caso de la arteritis de célula gigante, cuando hay sospecha de enfermedad, ya sea craneal o extracraneal, y no hay otras imágenes diagnósticas, cuando hay imágenes diagnósticas de compromiso craneal, pero sospecha de afectación sistémica, y después ante la sospecha de recaída. En el caso del Takayasu, en general el PTC es segunda línea, se recomienda la resonancia, siempre y cuando se tenga la disponibilidad del método y la expertise. Y también estaría indicado en casos donde no hay diagnósticos, muchos de ellos fenómenos obstructivos tratados y que no tienen un diagnóstico de actividad en la enfermedad, o ante la sospecha de recaída. Y un tercer ítem, y no menor, que representa una gran proporción de estos pacientes, que son los pacientes que entran con cuadros de respuesta inflamatoria, fiebre de origen desconocido o síndrome de impregnación. Acá es importante lo que llamamos tiempo de ocupación de cama, y en nuestro centro particularmente se le da mucha prioridad en cuanto a resolver rápidamente el diagnóstico y el manejo del paciente. Como vemos, los estudios tienen una amplia variabilidad en cuanto a sensibilidad y especificidad. Esto tiene que ver con los múltiples métodos de cuantificación que se han utilizado. Todos ellos, patrón de captación, visual, SUV, ratios y score, han mostrado eficiencia y resultados muy buenos para la evaluación. Rápidamente podemos decir que la captación se gradúa de acuerdo a la intensidad en relación al parénquima hepático, y que la suma de las captaciones en distintos territorios nos va a dar los scores que van a ir de 7 a 11 territorios, por lo tanto de 21 a 33 puntos de score. Un dato relevante a tener en cuenta es que el rendimiento de los métodos no es igual de acuerdo al vaso evaluado. Los vasos supraórticos tienen mejor rendimiento que la aorta en sus porciones torácica abdominal o iliofemoral. Y lo mismo ocurre con los puntos de corte. Son diferentes para los vasos supraórticos respecto a la aorta y los territorios ilíacos y femorales, y a su vez el rendimiento de los vasos supraórticos con su punto de corte específico es mayor que en el caso de la aorta. Vamos a ver escenarios posibles. Primer paciente, sospecha de origen oncológico, una paciente que entra con cuadro de impregnación, y fíjense ustedes, marcadores de fase aguda muy elevados y compromiso extenso vascular, aórtico, supraórtico y cadenas ilíacas y femorales. En este caso coexistía polimialgia reumática con compromiso de hombros y también de las regiones interespinosas. Caso número 2, paciente ya con diagnóstico de compromiso craneal de una arteritis de célula gigante, pero se sospecha compromiso sistémico.
en este caso extenso compromiso aórtico, también en aorta abdominal y vasos iliofemorales, y los restantes de fase aguda coinciden temporalmente en su elevación con la activación de la enfermedad. Y el tercer caso, y muy frecuente también, los síndromes febriles prolongados, en este caso un paciente que tenía prótesis valvular aórtica con Bentall, en este caso se sospechaba proceso infeccioso como causa del origen, y este paciente tenía una vasculitis con compromiso aórtico de grandes vasos, supraaórticos, aorta abdominal y ilíacos, y también se veía en este caso la captación en la arteria temporal, que no es habitual a menos que se introduzcan protocolos que ahora se están utilizando de alta resolución. ¿Qué podemos decir del Takayasu? Bueno, la positividad en estos pacientes suele ser menor cuando se utilizan los puntos de corte ambiguos para células gigantes y Takayasu. No se olviden que estos pacientes comparten muchas veces los trabajos con la arteritis de célula gigante, y la sensibilidad y especificidad del método se encuentra en general disminuida en estos grupos poblacionales. ¿A qué se debe esto? Probablemente a que estos pacientes manifiestan menor SUV que los pacientes con célula gigante, y mayor proporción de captaciones leves o moderadas, y una menor proporción de score 3, que es lo más frecuente de ver en las vasculitis de células gigantes. Ejemplo número 1, paciente de 2014 con Takayasu con actividad de aorta y vasos supraórticos, en este caso el más comprometido, el tronco arterioso, brachiocefálico. En el 2019, luego de varios años de seguimiento, se repite el estudio, la captación era menor al parénquima hepático con SUV de 2.5, 2.7 para los vasos supraórticos, pero en el estudio contrastado arterial de tomografía lo que vemos es una franca progresión de la carótida que se encontraba sin enfermedad en el año 2014, y se observa una estenosis extensa de la misma, es decir, que este paciente hizo una progresión subclínica de su enfermedad muy frecuente de ver el Takayasu. Y otro ejemplo, también un paciente con captación grado 1, es decir, menor al parénquima hepático, era un paciente que venía en seguimiento crónico con marcadores normales, se decidió continuar en seguimiento, se repitió en el 2021, el estudio volvió a dar una captación menor al parénquima hepático, por lo cual este paciente se decidió no tratarlo y continuarlo en vigilancia activa. ¿Qué podemos decir del control del tratamiento? De esas imágenes iniciales que eran muy alentadoras, vimos con el transcurso del tiempo que los pacientes no respondían todos en forma rápida y con esta magnitud, sino que muchos pacientes permanecían con captaciones luego de varios años que incluso eran iguales o superiores al parénquima hepático, y eran pacientes que estaban libres de enfermedad con marcadores clínica negativos. Entonces, esto no nos permitía hacer una correcta evaluación de la respuesta al tratamiento debido a la alta incidencia de pacientes con estudios con actividad posterior al inicio del tratamiento. Este es otro ejemplo, una intensa compromiso de aorta y grandes vasos. El paciente fue tratado, respondió al tratamiento, sin embargo el cambio de score fue de un score 3 a un score 2, a pesar de que visualmente la magnitud de la respuesta parecía mucho mayor. Entonces aquí es donde resulta indispensable la introducción de los scores. Brevemente, síndrome de Cogan, paciente que se le pide para evaluar con compromiso sistémico debido a que presentó 3 eventos cerebrovasculares consecutivos en el lapso de 6 meses, y se ve una intensa captación en aorta, que se puede ver aquí. Y otra de las patologías frecuentes son las enfermedades sistémicas, en este caso una enfermedad relacionada a inmunoglobulinina G4 con compromiso multisistémico. Acá el estudio tenía el interés de evaluar la actividad en los distintos territorios, y en este caso compromiso pulmonar, ganglionar y renal, y además se agregó la visualización de captación aórtica, supraaórtica, donde confirmábamos también el compromiso vascular. En resumen, podemos decir que si bien es una herramienta muy potente y muy útil para evaluar procesos inflamatorios, tenemos tareas pendientes. Una de ellas es estandarizar los protocolos. Estamos haciendo protocolos de 60 a 180 minutos, cada centro utiliza un protocolo diferente, y esto afecta el SV de los estudios y también la definición de positivo o negativo, como vemos aquí, en un grupo no menor de pacientes con imágenes de 1 hora podría ser negativo, y con imágenes de 2 horas es positivo. Después, también estandarizar los protocolos, no se pueden tener
tanta gama de variables de medición. Esto creo que hay que universalizarlo. Quizás para la arteritis de células gigantes y el gaseosa hay que definir puntos de corte específicos. Y por último, la respuesta. Introducir los scores resulta súper relevante porque hacemos una medición más precisa y cuantificada del compromiso y de la extensión del compromiso vascular, y a su vez nos brinda información pronóstica en cuanto a la probabilidad de recaída. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado, y nuevamente muchas gracias a la sociedad.